Hola a todos, mi nombre es Fabián Andrés Cortés y bueno, la determinación sexual comprende los procesos biológicos que definen si un embrión se desarrollará como un macho o una hembra. Existe un patrón entre la mayoría de vertebrados amniotas en donde una gónada bipotencial, mediante una cascada de señales hormonales, promueve el desarrollo de estructuras gonadales específicas de un género, a la vez que se degradan las del sexo contrario. Los mecanismos de diferenciación gonadal son bastante conservados entre estos animales. Por otra parte, los mecanismos de determinación sexual son bastante diversos en la naturaleza. Algunos sistemas son influenciados por el medio ambiente, como la determinación sexual dependiente de temperatura, y otros mecanismos son genéticos, en donde el sexo de la descendencia se determinan por factores heredados de los parentales. Estos factores genéticos de la determinación sexual pueden ser regulados por genes autosómicos o encontrarse en cromosomas especializados llamados gonosomas. Los llamados sistemas heterogaméticos también pueden incluir variantes con duplicaciones del cromosoma homólogo o incluso la pérdida del gonosoma. En los reptiles, los mecanismos de determinación sexual incluyen sistemas de determinación dependientes de la temperatura y sistemas genotípicos con sexo heterogamético masculino y femenino. Un método clásico para establecer el tipo de mecanismo de determinación sexual en una especie de lagarto hada es comparar la cantidad de machos y hembras eclosionados de huevos incubados a diferentes temperaturas. Así, en especies con determinación sexual por temperatura, se pueden observar ciertos patrones característicos en la proporción de sexos a diferentes temperaturas. Por otra parte, en especies con determinación genotípica, los cambios de temperatura en la incubación no alteran las proporciones de sexos, salvo en temperaturas extremas que son capaces de anular el efecto de la determinación. También son comunes estudios de identificación y caracterización de cromosomas sexuales. De este modo se ha descubierto que algunas especies con supuesta determinación por temperatura en realidad poseen sistemas genotípicos con influencia de temperatura. Algunos estudios tempranos de cariotipo de lagartos con sexo presumiblemente genotípico fallaron en evidenciar la presencia de cromosomas heterogaméticos, por lo que el rol de la determinación sexual en estas especies se le atribuyó a genes autosómicos. Pero con el tiempo, las mejoras en la resolución de los cariotipos y la aparición de técnicas de mapeo cada vez más sofisticadas permitió desvelar que estas especies de hecho presentan cromosomas heteromórficos de evolución reciente y con un grado de diferenciación tan sutil que fue indetectable para los estudios cariogenéticos de la época. También se ha estudiado la distribución filogenética de los mecanismos de diferenciación sexual a través de familias de reptiles. Muchos estudios sugieren que las transiciones entre distintos sistemas son relativamente frecuentes en este grupo y señalan que la determinación por temperatura es un rasgo ancestral en los reptiles y que los sistemas de determinación genotípicos son más recientes y se originaron varias veces de manera independiente. También se planteó la idea de que los sistemas de determinación sexual presentes en reptiles hacen parte de un espectro continuo con muchos pasos intermedios entre los mecanismos que son puramente genéticos o estrictamente dependientes de la temperatura. Esta idea se contrapone con el enfoque clásico, que establece una dicotomía entre la determinación por temperatura y los sistemas de determinación genética, y además plantea que los intermedios realmente son mecanismos genéticos que presentan algún tipo de anulación por temperatura. Los factores genéticos y hormonales que intervienen en la gonadogénesis de los lagartos también han sido explorados, pero no existe un consenso o un mecanismo general que represente a todos los grupos. Tampoco se ha identificado un gen interruptor maestro responsable de la determinación, como es el caso del gen SRY en mamíferos. Lo que sí parece estar claro es la influencia de los factores ambientales en los procesos de la gonadogénesis. Se sabe que el ambiente térmico y hormonal puede alterar la función de las moléculas importantes en el desarrollo gonadal, en algunos casos provocando que crías genotípicamente masculinas desarrollen rasgos morfológicos femeninos o viceversa. ¿Y en qué punto del desarrollo embrionario pueden ocurrir estos cambios? Bueno, sabemos que en los lagartos la diferenciación del primordio gonadal ocurre relativamente temprano en el desarrollo embrionario
y que en algunas especies se ha observado una fase de pseudohermafroditismo temporal en la que el embrión presenta tanto un hemipene como un hemiclítoris poco desarrollados. El momento y duración de esta fase es variable entre las especies. Y también sabemos que durante esta fase el embrión es más propenso a sufrir desviaciones en el proceso normal del desarrollo. Ahora veamos algunos ejemplos de estudios más recientes sobre la determinación sexual. Nuestro primer ejemplo combina el uso de marcadores de ARN y sitios de restricción y PCR cuantitativo para estudiar la determinación sexual del Corytophanida Basiliscus vittatus. Algunos genes del basilisco presentan un alto grado de sintenia con el pollo doméstico Gallus gallus, que se observa al ubicar los transcritos del lagarto en el mapa cromosómico de GGA17 o el cromosoma 17 del pollo. También evalúan por análisis de expresión la compensación de dosis de algunos genes ligados al cromosoma Y del basilisco y otros coritofánidos que están en el cromosoma del pollo. Así, determinan la presencia de un cromosoma sexual que en estudios previos no pudo ser identificado. El estudio también incluye un apartado de filogenia en el que se determina que el mecanismo de terminación no es homólogo a otros sistemas presentes en pleurodontes con cromosomas sinténicos para el GGA15. El siguiente estudio me parece interesante porque integra el análisis molecular con la ecología de los lagartos. En este caso tenemos dos especies de lisones con sexo presuntamente dependiente de la temperatura. Los estudios previos no pudieron determinar la presencia de cromosomas heteromórficos en estas especies, pero los autores observaron que la temperatura medioambiental en la que se apareaban estas lagartijas era muy baja y atípica para las especies con este tipo de determinación. Entonces realizaron un mapeo con marcadores específicos de genes sexuales. Para genes sexuales e hicieron un estudio de la expresión de los genes compartidos entre estas especies y el cromosoma 1 del pollo, y realizaron también un análisis filogenético para estudiar el tiempo de divergencia entre estas especies y los grupos hermanos. Así lograron revelar que el sistema de determinación en estas especies era de tipo genético con sexo heterogamético y duplicación, y además averiguaron que la temperatura ambiental en época de apareamiento puede servir como predictor del tipo de determinación en una especie dada. Por último, un estudio que integra datos filogenéticos y climáticos con la distribución de los mecanismos de determinación sexual en reptiles. Aquí querían evaluar si la temperatura ambiental y la fluctuación de la temperatura durante la época de apareamiento se relacionaban con el tipo de determinación sexual de las especies de lagartos. Los investigadores encontraron que la temperatura ambiental media estaba relacionada con el mecanismo de determinación, pero no el nivel de fluctuación térmica. También encontraron un patrón que relacionaba la temperatura ambiental con la duración de la época de apareamiento, ya que las especies con determinación genética que presentaban corta duración en la temporada de apareamiento tenían una mayor flexibilidad frente a los rangos de temperatura en los cuales se apareaban. Por último, añadir que hasta hace relativamente poco tiempo, los estudios realizados en reptiles que estudiaban los mecanismos de determinación sexual abarcaban apenas un 6% de todas las especies registradas hasta ese tiempo. En los últimos 10 años ha aumentado drásticamente el número de especies descritas de reptiles, pero también ha habido un enorme avance con respecto a las técnicas que usamos para estudiar estas especies. Si bien el conocimiento que tenemos hasta ahora es bastante limitado, el panorama invita a tomar cartas para poco a poco ir rellenando las incógnitas que tenemos. Resolver el enigma de la determinación en reptiles tiene implicaciones en la ecología y conservación de innumerables especies, pero también en la reconstrucción de la historia evolutiva de los cromosomas sexuales que nosotros mismos portamos. Muchas gracias.